serás por pueblo y yo seré tu Dios. Y volverán y cantarán, se alegrará el desierto y la soledad. Y volverán y cantarán, porque el reino todo será de Adonai. Y ahora, despierta Sefarad con la apóstol Dominica Biermann. Es muy fácil clamar por identidad, muy difícil pagar el precio realmente por lo que realmente vale la pena y por tu herencia. Estamos jugando aquí a cristianetes dentro de la iglesia. Yo soy de Efraín, tú eres de Judá, nosotros somos del mismo pueblo, nos merecemos lo mismo, la tierra también es de nosotros. Bien, cómprala, paga por ella, amén. Paga por ella, cómprala, paga el precio, levántate en el Congreso, levántate en el Senado, batalla dentro de la iglesia, empieza a traer, levantar pendón de las Naciones Unidas por Israel, en el tiempo que todas las naciones se levantan contra Israel, empieza a hacer algo que vale la pena, en donde realmente tú puedes decir como Ruth, tu pueblo es mi pueblo, tu Elohim es mi Elohim, donde tú vivas yo viviré, y donde tú mueras yo también moriré. Es fácil decir, ¡ay, qué lindo, yo también soy de Israel! ¿Pero estás dispuesta a morir por Israel? ¡Qué extraño! Pues nosotros, el pueblo judío, hemos estado dispuestos a morir por esa tierra. Y por lo tanto lo has visto en la televisión, cómo se muere, cómo nos sacan de la tierra a la fuerza, cómo nuestros soldados a la edad de 18, 19, 20 años se van a la batalla, se van a la guerra, como nosotras las madres hemos tenido que perder hijo tras hijo, padre tras padre, porque han tenido que batallar por esa tierra, porque todos los ejércitos árabes nos han estado atacando, guerra detrás de guerra, guerra detrás de guerra. Así que, amados, es muy fácil clamar por identidad. Y en este momento en toda Latinoamérica se ha movido un montón de movimiento mesiánico que clama por la identidad, pero no paga el precio. No paga el precio, porque no hemos escuchado la voz de todo el movimiento mesiánico de la nación del Perú. No he escuchado la voz de todo el movimiento mesiánico en Argentina, en Chile, en Ecuador, en toda Latinoamérica, que se ha levantado a batallar por Israel y a decir, mire gobierno de mi nación, lo sentimos mucho, pero nosotros los mesiánicos de esta nación nos levantamos y decimos que el pueblo de Israel es nuestro pueblo, que su Elohim es nuestro Elohim y que donde ellos viven, vivimos nosotros y donde ellos mueren, mueren nosotros y Jerusalén es la capital de Israel. ¿No se levantó? ¿Sí me escuchan lo que les estoy diciendo esta noche? Espero que me escuchen bien, porque te digo que quizás nunca más voy a volver a decirles lo que les estoy diciendo ahora, porque yo no sé lo que va a pasar en este momento, a no ser que se despierte aquí en el Perú un pueblo realmente que está dispuesto a pagar el precio, igual que Ruth dijo a Naomi. Compramos la tierra, compramos yermos, compramos pantanos, compramos desierto, compramos con dinero del gobierno turco. Cuando llegan ya los británicos a regir en la tierra de Israel y reciben el mandato británico sobre la Palestina, ya habíamos comprado terrenos, ya teníamos colonias en que estamos colonizando la tierra, en que ya muchos de nosotros habíamos ya muerto tratando de colonizar esa tierra. Y los británicos quebran la promesa, se desata la Segunda Guerra Mundial, y Yahvé ya había entonces proveído al pueblo de Israel con un lugar de protección. Lo que era entonces llamada la tierra palestina, los británicos habían dicho va a ser un hogar nacional para el pueblo judío. En vez de eso ellos le dan entonces 70% de la tierra a una familia árabe. Y en vez de eso, entonces, cuando empiezan a llegar los barcos judíos de refugiados de los campos de muerte de Polonia, de Alemania, de todos los lugares de Europa, ellos cierran las puertas a los barcos con cadáveres judíos que llegaban ahí, porque llegaban esqueletos de la Shoah, de los terribles campos de concentración y de muerte. Cerraron las puertas. Pero Yahvé había proveído tierra, pero cerraron las puertas. Por eso las naciones de alguna forma tuvieron un poquitito de cargos de conciencia cuando vieron, porque cuando llegan los aliados a Polonia, empiezan a ver campo detrás de campo y empiezan a descubrir los cadáveres. Ellos ya tenían toda clase de información de que habían campos de muertes allí, pero ellos no se dignaron a bombardear los campos de muerte para poder libertar a los judíos. No, eso no les interesaba. Los dejaron morirse. De hecho, 500.000 de judíos de Hungría fueron matados después que la Segunda Guerra Mundial fue ganada por los aliados.
Medio millón. ¿Por qué? Porque no destruyeron las máquinas de muerte, los crematorios y las cámaras de gases. Hubieran simplemente echado una bombita sobre las cámaras de gases que ya tenían en sus mapas. Entonces, 500.000 de judíos de Hungría no hubiera sido muertos después que la guerra fue ganada. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Te invitamos a estudiar con nosotros la escuela Gimab, traída desde Israel, que te guiará, te ayudará a salir de toda la teología del reemplazo que por muchos siglos ha estado el pueblo esclavizado. Te dará libertad, sanidad, traerá restauración a tu vida, a tu ministerio. Únete a nosotros a estudiar. Tenemos la escuela, tenemos desde Israel los pastores, autores de esta edición especial para todos los sefarditas de América Latina. Hermano que me estás escuchando, no dudes, busca con nosotros esa ayuda que estás buscando de saber la verdad sobre las raíces hebreas, hecho en Sion, conoce al Mesías judío Yeshua HaMashiach y vuélvete a la Torah con todo tu corazón. Y ahora regresemos a Despierta Sefarad con la apóstol Dominica Biermann. Cuando descubren las Naciones Aliadas que, bueno, aquí hubo una masacre que no tiene nombre, que es suficiente ver las fotos para entender que es algo insólito, algo que nunca sucedió en la humanidad, algo tan terrible que es incomprensible. Se levanta entonces la ONU de ese tiempo y decide entonces darle una oportunidad al pueblo judío, una oportunidad bien extraña, que era dividir la tierra de Palestina de ese entonces, que es la tierra de Israel, en dos estados, un estado judío y un estado palestino. El pueblo judío aceptó la decisión de la ONU y dijo, ya, nosotros estamos dispuestos a tener este estado pequeño, era una cantidad bien pequeña de tierra, pero con tal de que podamos tener un estado en cuanto el pueblo judío que se ha libertado de toda esta destrucción pueda llegar a estar en su casa. Los árabes rehusaron el mandato de la ONU y dijeron, a nosotros no nos interesa tener un estado palestino aquí, uno o un estado árabe, no era ni siquiera palestino, un estado árabe y un estado judío, ni siquiera se llamaba el estado palestino todavía, estado árabe y estado judío. Dijeron, no, a nosotros no nos interesa eso, nosotros no queremos darle a los judíos nada de esta tierra, la queremos toda. Ahora, estamos hablando entonces del año 1947, en noviembre de 1947, donde se hace la decisión, se toma el 29 de noviembre de 1947, la decisión de repartir la tierra. Interesante que el 30 de noviembre del 2017, ¿me escucharon bien? Sí. 1947 al 2017, ¿cuántos años hay? 70. Usted mire en la Biblia y va a ver todo lo que pasa después de 70 años. 70 años exactos, un día, 29 al 30 de noviembre, más o menos al mismo tiempo, ¿verdad? La ONU entonces dice, nosotros decretamos que Jerusalén no es la capital de Israel, no la reconocemos y no reconocemos al pueblo judío como dueño de la ciudad de Jerusalén. 1947, los árabes rechazan el programa de la ONU. 2017, la ONU rechaza a Israel y a Jerusalén. Bueno, a pesar de todo, se levantó el Estado de Israel, pero inmediatamente en guerra desde 1948, la guerra de la independencia. Ahora vamos a empezar a tomar un poco esta historia. Número 1, el nombre Palestina. Nombre Palestina es un nombre dado por los romanos a la tierra de Israel. En el siglo I, cuando los romanos se toman a Jerusalén, ellos cambian el nombre de Israel a Palestina. ¿Por qué Palestina? Porque Palestina es el nombre de los filisteos, y los filisteos eran los archienemigos de Israel, por lo tanto lo llaman Palestina. Ahora, aparte de eso viene un emperador romano llamado Adrianos, y él destruye la ciudad de Jerusalén completamente, reconstruye una ciudad romana sobre la ciudad de Jerusalén y la llama Elia Capitolina. Desde ese momento Israel se llamó Palestina, la ciudad de Jerusalén se llama Elia Capitolina, y así sigue para adelante con estos nombres romanos. Diga romanos. Pero el nombre es de los filisteos. Ahora, cuando ya llega el tiempo de que los turcos están rigiendo en Palestina, se llama Palestina y es musulmán. ¿Por qué? Porque los romanos le habían cambiado el nombre, pero sigue siendo la misma tierra bíblica de Israel, que está mencionada 2500 veces en la Biblia.
Después llega el mandato británico y el mandato británico tiene mandato sobre la Palestina. Por lo tanto, en las Biblias que tienen la mayor parte de los cristianos, tienen todavía mapas caducos desde el tiempo de la Palestina, en que no dice el nombre de Israel, sino que dice el nombre de Palestina, y todavía siguen llamando a Israel Palestina por el nombre de los archienemigos de Israel, los filisteos, que es un nombre contrario al pacto de Yahvé con el pueblo de Israel. Hoy les dije en mi reunión de la mañana que el Salmo 83 dice que los enemigos de Israel se levantan y hacen pacto de a una juntos como la uno en contra de Israel para que el nombre de Israel no sea más recordado. Y eso es exactamente lo que pasó desde el tiempo de los romanos. Se borró el nombre de Israel y ahora en el siglo XXI a través de la causa palestina. ¿Quiénes son los palestinos? Te voy a decir algo, yo tengo una familia maravillosa en Jerusalén que llega, que son sefarditas, judíos sefarditas que no rechazaron su identidad ni se convirtieron al catolicismo, sino que fueron expulsados por la Inquisición española desde España y se fueron a Yugoslavia. Y ellos nunca perdieron, nosotros en nuestra familia nunca hemos perdido nuestra identidad judía porque estamos dispuestos a que nos expulsen, pero no la íbamos a perder. Por lo tanto, pagamos el precio. Recuérdense lo que les estoy diciendo en este día, pagamos el precio. Acuérdense de esto, acuérdense, es muy importante, porque cuando uno no paga el precio, uno pierde la identidad. Diga, si no pago el precio, pierdo la identidad. Eso es lo que le pasó a todos los judíos sefarditas de España, aquellos que se convirtieron, perdieron su identidad porque no pagaron el precio por ser judíos y pensaron que se podían salvar el pellejo al convertirse en católicos, pero el auto de fe de la Inquisición fue creado para ellos, para detectar si tenían algo judío, y si tenían algo judío, entonces los torturaban, los atormentaban, los quemaban al vivo. Esto no era para los judíos como yo, el auto de fe de la Inquisición, porque nosotros éramos judíos y no cambiamos al catolicismo, no éramos conversos, no hicimos voto a la Iglesia Católica, por lo tanto nos escapamos, nos fuimos a Yugoslavia, fuimos expulsados de España, perdimos todos nuestros bienes materiales, pero no perdimos nuestra identidad. Pero en el caso de la mayor parte de los judíos sefarditas, ellos no estuvieron dispuestos a perder sus bienes materiales, por lo tanto perdieron su identidad. Y por lo tanto el amor del mamón ha sido una de las maldiciones más tremendas dentro de Latinoamérica. Porque hay mucha sangre judía sefardita que corre aquí de aquellos que no se arrepintieron desde tiempos de la Inquisición, y el mamón los tiene atados y el temor del hombre los tiene atados porque no estuvieron dispuestos a pagar el precio 500 años atrás y no están dispuestos a pagar el precio hoy porque el temor del hombre sigue atando a los judíos sefarditas de aquí. Amados, lo que les estoy diciendo en este momento es la clave para todo el cambio dentro de todos aquellos que tienen sangre judía sefardita en el Perú y en toda Latinoamérica, y aquellos que son de la iglesia o del cuerpo de Yeshua en el Perú. El cambio para toda una nación está en esto: el que paga el precio no pierde su identidad, pero el que no paga el precio y compromete lo que es él y lo que sabe o lo que es ella, va a perder su identidad y piensa que se va a escapar de las garras del enemigo, pero no se podrá escapar. Porque igual como el auto de fe fue creado para los judíos sefarditas, que se convirtieron en los nuevos conversos, los nuevos cristianos, los criptojudíos, los puedes llamar de diferentes nombres, marranos se llamaban, todos esos nombres. De la misma forma, en este tiempo final, aquellos que también están caminando comprometidos, o sea, no comprometidos en cuanto a eso, sino que tibios y no están definidos, diga conmigo definidos, y no están dispuestos a pagar el precio, van a perder su identidad. Bueno, realmente esta escuela es una revolución, lo puedo decir a total plenitud. Revolución en mi vida, en mi casa, en todo, en una amplitud total. Estudien, entren a esta escuela y sepan lo que es la intimidad con Yahvé. Sepan lo que es la salvación de Yeshua. La escuela Ahimab de avivamiento
global, israelí, mesiánica, apostólica, profética, fue un descargue celestial del Padre que me la dio para poder completamente liberar a la iglesia de toda la teología de reemplazo que ha divorciado a la iglesia de Israel y desde sus raíces judías. Los que la estudian salen con una relación apasionada, personal, íntima con Yeshua HaMashiach, el Mesías de Israel. ¡Aleluya! Te invito a estudiarla. La transformación de mi vida ha sido contundente. Soy un hombre que busca resultados y lo he encontrado a través de esta escuela. Y doy gracias por la escuela YIMAP, ¿no? Y estoy orando porque así como la escuela YIMAP pudo dar ese entendimiento a mi vida, al conocimiento de las raíces hebreas, le doy gracias al Eterno que ha usado su vida, y oro para que también se multipliquen muchas más de los institutos y las escuelas, porque ese es el bienestar de todo el mundo y de todas las almas que están en la tierra, ¿no? ¿Es verdad lo que dije? Y ahora regresemos a Despierta Sefarad con la apóstol Dominica Biermann. Entonces, Palestina, ¿quién eran los palestinos? Yo tengo familia judía sefardita en Jerusalén que llegó desde Yugoslavia. En la Primera Guerra Mundial y antes de la Primera Guerra Mundial empezó a suscitarse mucho antisemitismo en Yugoslavia, y ellos entonces escapan y van a Israel, se asientan en Jerusalén. ¿Saben que ellos tienen todavía carnet de identidad desde el tiempo de los británicos que dice, digamos, Eliezer Kimhi, nacionalidad palestina, judío palestino? ¿Por qué? Porque todos los que vivían en la Palestina de entonces, que es la tierra de Israel, si eran judíos, si eran árabes, si eran cristianos, todos tenían en el carnet de identidad Palestina, o sea que eran todos palestinos. El pueblo palestino árabe como pueblo que se ha suscitado no existe. Es una invención de Hitler. Y ahora te voy a explicar por qué te digo que es una invención de Hitler. Y no me pares y no empieces a decir, pero no. Escucha la historia y escúchala hasta el final. En 1941 se levanta el gran mufti musulmán de Jerusalén, llamado Haj Amin el-Husseini. Diga conmigo, Haj Amin el-Husseini. Apréndaselo. Él es el gran mufti, él es la personalidad religiosa más grande del mundo musulmán en Jerusalén. Se levanta y se va a visitar a Hitler, una visita personal. Hay documentación, hay fotos, hay de todo. Y le dice a Hitler, levántanos en la tierra de Palestina un ejército árabe para que tú puedas efectuar la solución final del pueblo judío desde dentro de la tierra de Israel. Hitler le dijo, claro, con gusto. Estaba la visión de Hitler perfecta para esto. Ya había muchos judíos allí porque ya habían estado llegando desde fines del siglo XIX. Diga conmigo, desde fines del siglo XIX. Empiezan a llegar muchos judíos de Europa, empiezan a establecer colonias, se empiezan a adquirir tierras, empezamos a secar pantanos, hay una aliá, segunda aliá, tercera aliá, cuatro aliá, llegan oleajes de judíos. Así que ya estamos hablando aquí de 1941. Ya hay muchos judíos dentro de Israel. Y viene el gran mufti y le dice a Hitler, levántanos un ejército árabe dentro de la Palestina, que ya te dije que todos se llamaban palestinos, judíos, cristianos y árabes, todos igual. Levanta un ejército para destruir, para aniquilar al pueblo de Israel dentro de la tierra. Porque están llegando muchos.
de todas partes. Ya había comenzado la Shoah, el holocausto nazi, en 1938, la noche de los cristales rotos. Ya habían campos de concentración, ya habían campos de muerte. Judíos estaban escapando en barcos, tratando de llegar a la tierra de Palestina, que es la tierra de Israel, porque la promesa de los británicos era que podíamos tener un hogar nacional ahí, pero ellos nos cerraron las puertas. Entonces muchos fueron devueltos a Europa, pero muchos también lograron infiltrarse dentro de la tierra y conectarse con judíos en la tierra y empezar entonces a crecer en números. Cuando entonces viene el mufti de Jerusalén, gran mufti Haj Amin el-Husseini, de vuelta de su conversación fatal con Hitler, él llega con el plan de Hitler y del mufti llamado el OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, del cual eventualmente el que fue el jefe, el presidente de la Organización para la Liberación de Palestina, Yasser Arafat, un reconocido terrorista, un hombre pervertido de raíz, que recibe de parte de las naciones de la tierra el Premio Nobel de la Paz. Porque las naciones de la tierra están en la hipocresía máxima y la ONU en la hipocresía máxima, funcionando con el plan de Hitler. En el momento en que Yasser Arafat, un reconocido terrorista, recibe entonces el plan, el Premio Nobel de la Paz, tú ya sabes que la ONU y ya sabes que las naciones de la tierra y que Oslo y que la conglomeración de la Unión Europea más tarde se transforma en la Unión Europea, y las naciones de Latinoamérica y las naciones de África, todos ellos están entonces ya poniéndose del lado del plan de Hitler para la destrucción de Israel, y ese plan va ahora por la política. Por la política, ¿por qué? Porque al darle el Premio Nobel de la Paz se establece algo político, que los palestinos entonces es una causa real. Pero entendamos algo, no ha habido absolutamente ningún líder de la OLP, de la Organización de la Liberación de Palestina, ni del Fatah, ni del Hamas, ni del Hezbollah, ni del Al-Qaeda y todos los otros grupos terroristas que han salido del OLP. No ha habido ninguno nacido en Israel. Todos son árabes, nacidos en Irak, nacidos en Egipto, nacidos en Jordania, en diferentes lugares de los países árabes alrededor de Israel, porque el pueblo palestino como pueblo no existe. Lo que es el pueblo árabe que estaba dentro de la Palestina, a la vez que había pueblo judío dentro de la Palestina, a la vez que había pueblo británico cristiano dentro de la Palestina, a la vez que habían turcos dentro de la Palestina, porque Palestina era la tierra y es la tierra de Israel, que los romanos le cambiaron el nombre a Palestina. ¿Sí me entendieron lo que les estoy diciendo? Por lo tanto, se inventó la causa palestina como un caballo troyano. Dígalo por favor, un caballo troyano. Los que conocen la historia, la mitología griega, saben que el caballo troyano es un caballo para poder destruir a través de soldados que estaban dentro del caballo, que atacaron entonces las ciudades. Esparta, creo que fue, no me acuerdo completamente, pero y atacaron desde dentro, desde dentro, para destruir una ciudad entera en Roma. El caballo troyano es la causa palestina. El propósito era que es el propósito de Hitler, por eso digo que es el hijo de Hitler, la aniquilación total del pueblo de Israel dentro de la tierra de Israel. Y continúa, porque después que el premio Nobel es dado a Yasser Arafat, continúa entonces el proceso de la paz. Pero dime tú, ¿cómo puedes tú hacer paz con Hitler? ¿De qué manera podemos nosotros tener un tratado de paz con la solución final que Hitler quiere hacer, porque aunque esté muerto todavía sigue la solución final a través de la cosa que, ¿por qué te digo que es el hijo de Hitler? Porque la solución final de Hitler continúa a través de la causa palestina, como si Hitler estuviera vivo. Hitler está vivo y encarnado en la causa palestina. Y todos los medios de comunicación del mundo, de Latinoamérica, los pobres palestinos y esos sionistas horribles que están haciendo un genocidio de los pobres palestinos.
Claro, así dicen. Lo mismo, también igual como el mundo estaba por Hitler, maravilloso, que está desatando la bendición en el mundo porque está echando a los judíos para afuera que han causado tantos problemas. La causa palestina, el hijo de Hitler. Diga conmigo, la causa palestina, el hijo de Hitler. Hitler es encarnado dentro de esa causa. Por lo tanto, ahora empiezan los procesos de paz. Paz, paz, dice la palabra, pero no hay paz. Dicen paz, paz, shalom, shalom, pero no hay shalom. Empiezan, no, si das un poco más de tierra, si haces un poco más de concesiones, si realmente juegas el juego político de las naciones, entonces vamos a poder tener paz. Nunca ellos han estado dispuestos a tener paz con Israel. Han habido primeros ministros como Barak, que se levanta en Israel y dice: ya, nosotros vamos a dar la mitad de Jerusalén, la Jerusalén oriental, al pueblo palestino. Ellos tendrán allí su capital. Nosotros tenemos la capital en la parte occidental de Jerusalén y les daremos las tierras y el Estado palestino. ¿Y qué dicen entonces los palestinos? No, nosotros no queremos la mitad de Jerusalén, nosotros queremos toda Jerusalén. Nosotros no queremos la mitad de la tierra de Israel, nosotros queremos toda la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque la causa de Hitler vive en ellos para la aniquilación de todo el pueblo judío. Ahora ya tenemos un supuesto Estado palestino en Ramala, en Jericó, la primera ciudad que establece que Josué entra a la tierra y conquista de mano de los cananeos. Imagínate, estuve con mi grupo que llegó en Israel para establecer, dedicar las Naciones Unidas por Israel en la tierra de Israel este 7 de octubre durante la fiesta de Sukkot y en nuestro tour de 2 semanas, y fuimos los primeros turistas que entraron a visitar la sinagoga antigua que está en Jericó, los primeros turistas. No habían otros turistas que habían llegado desde la guerra de los 6 días a Jericó para visitar. Llegamos, hicimos historia, llegamos con nuestro tour para allá, y yo te voy a decir que es Tierra Santa, es el lugar en donde Josué se sacó los zapatos y Yahvé le dijo: sácate los zapatos porque la tierra donde tú estás pisando es Tierra Santa. Aleluya. Amén. Entonces ahora ya hay un supuesto Estado, pero ellos no quieren hacer la paz. Entonces todos están tratando de que Israel haga la paz. ¿Con qué? Con Hitler. Este mensaje de la apóstol Dominica Biermann continuará en el próximo programa de Despierta Sefarad. Qué gran bendición hemos descubierto el visitar la tierra de Israel, en especial en la fiesta de tabernáculos, en este precioso tiempo que hemos llegado a ser parte de las Naciones Unidas en Israel. Por eso queremos hacer extensiva la invitación a toda Latinoamérica. La invitamos a subir a la fiesta de Sukkot junto con Naciones Unidas por Israel a disfrutar de un evento especial lleno del Espíritu Santo, de bendiciones, milagros, prodigios. Les invitamos, únanse en esta peregrinación, no hay otra, es única en este tiempo que está llamando Adonai a América Latina. Despierta Sefarad, vamos Sefarad a Israel. Y habitaréis la tierra que di a tus padres, y me serás por pueblo, y yo seré tu Dios. Y volverán y cantarán, se alegrarán